axones de todas las raíces nerviosas, tanto de T5 como T1, y va a estar formado por lo que serían el cordón, el aporte o la rama, o digamos que la división medial sí, del cordón lateral, así como la división lateral del cordón medial, como podemos ver aquí en esta imagen, donde se está formando finalmente el nervio mediano a este nivel. Posteriormente, después de, digamos que el nervio mediano va a salir de la axila, importante aquí mencionar que está pasando por detrás de lo que sería el pectoral menor y casi que por encima o anterior al músculo subescapular, y va a ingresar al brazo a través de su cara medial. En el brazo, a nivel de la cara medial, va a descender por lo que se conoce como el canal bicipital interno o el canal de Krüger también. Aquí digamos que esta estructura importante que te tener en cuenta que va a estar acompañado por dos estructuras grandes anatómicas como son la arteria braquial y justo al lado también, o digamos que en este mismo canal va a estar discurriendo con lo que sería el nervio cubital. Importante que inicialmente, digamos que en la parte superior o en la mitad superior del brazo, el nervio mediano va a estar ubicado lateral a lo que sería la arteria braquial, y más o menos hacia el tercio medio va a cruzar o lo va a atravesar por la cara anterior para hacerse finalmente medial a esta arteria, aquí como se observa en esta imagen. Ya en el antebrazo, digamos que para entrar en el antebrazo aquí vamos a tener unas estructuras importantes como son el ingreso también del nervio mediano a través del antebrazo, que va a estar dado por el canal bicipital interno y va a pasar por debajo de lo que sería la apogeo o la aponeurosis del bicipital, que es esta que observamos aquí, que va a ser pues una prolongación de lo que sería la fascia o el tendón del músculo bíceps braquial. Importante mencionar aquí que va a ingresar junto con la arteria braquial, justo antes de dividirse en sus dos ramas, pues lo que sería la arteria radial y cubital. Y otra mención importante que tenemos que tener en cuenta es que en este nivel podemos llegar a encontrar más o menos en el 70% de los casos una estructura que se llama el ligamento de Strüder, que vamos a ver ahorita, que no vamos a ver, pero que hace parte, o veamos que conforma también una estructura fibrosa que va a estar originada en un proceso supracondilio, el cual no es algo constante, pero pues se encuentra en gran mayoría a nivel del tercio distal del húmero, y se viene a insertar en lo que sería el radio, digamos que forma una sola estructura aponeurótica también en unión con lo que sería esta banda del bicipital. Esto porque es importante, digamos, cuál es la importancia, porque tenemos que tenerlo en cuenta, y es porque en estos puntos es donde vamos a encontrar uno de los sitios donde se puede llegar a comprimir el nervio mediano, como vamos a ver más adelante. Aquí en lo que sería pues esa estructura del ligamento de Strüder, así como esta aponeurosis o esta aponeurosis bicipital, y también al momento del ingreso en el antebrazo, cuando el nervio mediano va a estar atravesando las dos cabezas de este músculo, que es el pronator teres o pronador redondo, también como se encuentra en la literatura, y que corresponde, digamos, que va a estar originado en lo que sería el epicóndilo medial a nivel del húmero. Importante aquí que una vez en el antebrazo, pues el nervio mediano va a atravesar, digamos que va a pasar entre las dos cabezas del pronador redondo para hacerse más profundo, y se va a ubicar finalmente entre lo que sería el vientre muscular del flexor digitorum superficialis y el vientre muscular del flexor digitorum profundus. Aquí importante, una cosa que se me olvidó mencionar, y hay que tener en cuenta que a nivel del brazo el nervio mediano no va a dar ninguna rama ni motora ni sensitiva. ¿Listo? Entonces la representación o el aporte que va a tener el nervio mediano a la musculatura del brazo es nula en este caso. Ya en el antebrazo, entonces sí, el nervio mediano va a comenzar a ramificarse. Dentro de eso vamos a encontrar que las primeras ramas que se van a originar son unas ramas motoras, generalmente pues para los músculos que se originan a nivel del epicóndilo medial, particularmente sería para el pronador redondo, el palmaris longus y el flexor carpi radialis. Una vez se ubica dentro de los dos vientres musculares, aquí pues vamos a tener otro punto que puede generarse una compresión del nervio, y es al momento del paso por la arcada o una arcada de la inserción de los músculos del músculo flexor digitorum superficialis. El flexor digitorum superficialis que va a estar originándose tanto en una porción tanto del radio como del cúbito, y que va a tener una arcada
una arcada fibrosa al momento de su inserción, el cual puede llegar a comprimir eventualmente al nervio mediano. Más o menos aquí, más o menos 6 a 8 centímetros distal a lo que sería el epicóndilo medial, vamos a tener el origen de una de las ramas, digamos que una rama importante del mediano, el cual es el nervio interóseo anterior, que vendríamos a observarlo aquí en esta imagen. ¿Listo? Este nervio interóseo anterior es un nervio principalmente, digamos que exclusivamente motor, el cual va a encargarse de dar las ramas para la inervación del flexor pollicis longus, el flexor digitorum profundus para el segundo y tercer dedo. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Como vemos aquí en esta imagen, vamos a tener una línea, digamos que en esta zona sombreada, punteada que tenemos del borde cubital o el borde medial del vientre muscular del flexor digitorum profundus. Es una división que se hace dado que el nervio mediano nos va a inervar los vientres musculares, digamos que la porción del vientre muscular que se encarga de la flexión del segundo y el tercer dedo. El vientre muscular que se encarga de la flexión del cuarto y quinto dedo están inervados por el nervio cubital. Es una importancia, digamos, con un dato clínico importante al momento del examen físico o la exploración física de los pacientes. Y el otro músculo que también va a estar inervado por el nervio interóseo anterior, pues va a ser ya el pronator quadratus, que es este músculo que encontramos en el plano más profundo del antebrazo y que va a pues, ayudarnos con la pronación del antebrazo. Esta es una imagen de estudios cadavéricos sacados pues, del libro de Doyle de Anatomía del miembro superior, donde se ejemplifica y se esquematiza la ramificación del nervio mediano a nivel del antebrazo. Aquí podemos ver entonces cómo viene el nervio mediano ingresando al antebrazo y antes de la salida o del origen del nervio interóseo anterior, pues van a estar dadas las ramas para lo que sería el pronator teres, el palmaris longus, el flexor carpi radialis y adicionalmente para mencionar que del nervio mediano propiamente dicho, no del nervio interóseo anterior, van a estar las ramas motoras para la inervación del flexor digitorum superficialis o flexor superficial de los dedos, el cual sí es totalmente inervado por el nervio mediano. Ya después, o digamos que del nervio interóseo anterior, entonces vamos a tener lo que serían las ramas para el flexor pollicis longus. Vemos que son múltiples ramas nerviosas que van a llegar a inervar todo este vientre muscular, así como las ramas para el flexor digitorum profundus y finalmente pues el último músculo a nivel del antebrazo y asimismo también el más profundo que sería el pronador quadratus. Ya a nivel, digamos que en el tercio distal del antebrazo y ya pues para ingresar propiamente dicho a la mano, entonces recordemos aquí dos cosas importantes. Uno es la rama sensitiva o la rama palmar cutánea del nervio mediano, el cual tenemos que tener en cuenta que este va a salir, o digamos que se va a originar 5 centímetros, más o menos 5 centímetros proximal al pliegue de flexión del carpo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta rama palmar cutánea se va a originar antes de que el nervio mediano ingrese al túnel del carpo. Y esto es un punto importante porque es uno de los puntos que nos puede ayudar a diferenciar al momento del examen físico al evaluar la sensibilidad en los pacientes que pueden llegar a presentar pues, síndrome del túnel del carpo. Ya probablemente dicho, digamos que el nervio mediano va a ingresar a la mano a través de lo que se conoce como el túnel del carpo, que es esta estructura en la cual va a estar delimitado, va a tener como piso lo que sería los huesos previamente del carpo y como un techo que sería el ligamento del retináculo flexor, el ligamento transverso del carpo, que es este que vemos acá. Aquí el nervio mediano importante va a estar entrando a la mano junto con 9 estructuras adicionales que son los 4 tendones del flexor digitorum superficialis para el segundo al quinto dedo. Adicionalmente va a estar acompañado de los 4 tendones del flexor digitorum profundus y la última estructura tendinosa en este caso sería el tendón del flexor pollicis longus. Importante mencionar aquí que el nervio mediano pues obviamente va a estar localizado más bien, vemos que va a tener una disposición parcialmente hacia radial dentro del túnel del carpo y esta es la estructura más superficial que vamos a encontrar. Por eso es que generalmente heridas que llegan, digamos que sí, heridas que pueden llegar a comprometer esta zona anatómica
pues digamos que es muy probable que se pueda llegar a lesionar el nervio mediano, en toda medida que pues, es relativamente superficial comparado con las estructuras tendinosas. Una vez ingresa el nervio, digamos que una vez ya emerge o pasa a través del túnel del carpo, vamos a encontrar las ramas terminales del nervio mediano, que van a ser 5. Vamos a encontrar una primera rama, que es esta pequeña que observamos aquí, saliendo desde la cara radial del nervio, una vez emerge el túnel del carpo, que corresponde a la rama recurrente motora, o también denominada rama tenariana. Esta rama es, como su nombre lo indica, es motora, y es lo que nos va a llevar o nos va a dar la inervación completa, la inervación para lo que sería toda la musculatura, o digamos que la mayoría de la musculatura tenar. ¿Listo? O sea, nos va a inervar lo que sería el abductor pollicis brevis, nos va a inervar la cabeza superficial del flexor pollicis brevis, nos va a inervar el flexor pollicis brevis, y adicionalmente nos inerva el opponens. Serían los nervios los músculos, inervados por esta rama tenariana. Importante aquí del flexor pollicis brevis, que es la cabeza superficial la que va a estar inervada por el nervio mediano, dado que la cabeza profunda, digamos que la inervación de la cabeza profunda está dada por el nervio cubital. Ahorita más adelante voy a mostrar una imagen donde se puede ejemplificar mejor digamos que por entender mejor esta parte. Las siguientes ramas que nos va a dar el nervio mediano, las siguientes ramas terminales que nos va a dar el nervio mediano, va a ser la segunda rama, pues sería la encargada o la que origina finalmente los nervios colaterales, encargados de la sensibilidad de la cara palmar del primer dedo, así como de la cara dorsal de la falange distal del primer dedo, que serían estos que observamos acá en esta imagen. La tercera rama sería la encargada de dar el nervio colateral para el segundo dedo, o el nervio colateral de la cara radial del segundo dedo, que es esta que observamos acá, como se puede ver, que nos inerva lo que sería toda la cara palmar, también denominada cara volar, del segundo dedo, y el dorso de la falange distal del segundo dedo. Eso en la cara radial. Adicionalmente, esta tercera rama también nos va a dar una rama motora, que es la encargada de inervar el primer músculo lumbrical, que es esta que observamos aquí en el esquema. La cuarta rama del nervio, la cuarta rama terminal del nervio mediano, es la encargada o la que da finalmente el nervio colateral del borde cubital del segundo dedo, que es este que observamos acá. Espero que lo vean, sí, aquí se ve cuando lo señalo con el cursor, y adicionalmente el nervio colateral de la cara radial del tercer dedo, como se observa aquí. ¿Listo? Adicionalmente, esta tercera rama del nervio mediano también nos va a dar una rama motora para inervar el segundo músculo lumbrical. ¿Listo? Y ya la última rama del nervio mediano es esta que observamos acá, que finalmente nos va a dar lo que sería la rama o el nervio colateral del borde cubital del tercer dedo y el nervio colateral del borde radial del cuarto dedo, que es el que observamos aquí en esta imagen ya finalizando. Esta última rama del nervio mediano sí no tiene ningún aporte motor a este nivel. Entonces, con esto en mente, digamos que podemos hacernos un esquema mental de lo que sería la inervación a nivel de la palma de la mano, o digamos que de la mano, que va a aportar el nervio mediano, que es esta imagen que podemos ver aquí en la parte inferior. Ahorita más adelante vuelvo y la repito, pero para ir recordando que está dado por toda la cara palmar, ¿cierto?, del borde radial de la mano, de la palma de la mano, así como la cara palmar del primer dedo, del segundo dedo, del tercer dedo y la mitad radial del cuarto dedo. Listo. Ahora, otra cosa que se encuentra descrita en la literatura son las anastomosis nerviosas del nervio mediano. Esas anastomosis nerviosas descritas están relacionadas, o digamos que se relaciona el nervio mediano, se comunica el nervio mediano junto con el nervio cubital. De estas anastomosis nerviosas vamos a encontrar 4 en total. La primera que se describe, vamos a tener 2 en el antebrazo y 2 en la mano. Las descritas en el antebrazo vamos a tener esta, que es la principal del antebrazo, que es la anastomosis
nerviosa de Martin Gruber, vemos que tiene una prevalencia aproximada del 19 al 27%, esto con base en los diferentes estudios y disecciones cadavéricas que se han realizado y publicado. Esta es una anastomosis nerviosa que va a ir del nervio mediano, particularmente, digamos que encontrando particularmente el nervio interoseo anterior, pero en general se describe el nervio mediano, hacia el nervio cubital, como podemos ver aquí en la imagen donde viene el nervio mediano y esta rama que nos va a comunicar va a emerger del nervio mediano dirigiéndose hacia el nervio cubital. Generalmente pues se observa es un curso oblicuo sobre el flexor digitorum superficialis o en algunos casos un poco más profundo, generalmente más profundo sobre el flexor digitorum profundo, dependiendo de en qué nivel se esté originando esta anastomosis nerviosa. La otra anastomosis que se describe a nivel del antebrazo recibe el nombre de anastomosis de Martin Gruber en reversa o también se puede encontrar como anastomosis nerviosa de Marinacci. Esa es una anastomosis más infrecuente. Generalmente se describe una prevalencia entre el 1 al 5% en los distintos estudios de disección cadavérica y la particularidad es que, como su nombre lo indica, es reversa, lo que quiere decir que la rama que va a comunicar los dos nervios va a emerger de lo que sería el nervio cubital dirigiéndose hacia el nervio mediano. ¿Listo? Las otras anastomosis, esas son respecto a las anastomosis que vamos a encontrar a nivel del antebrazo. Ya para hablar de las anastomosis nerviosas que encontramos en la mano, también se han descrito dos. La inicial o la primera que vamos a hablar es esta anastomosis de Ritchie-Canoe, que tiene una prevalencia aproximada del 55%. Importante es que esta es una anastomosis de características motoras, las cuales va a estar dado entre esta primera rama terminal del nervio mediano que mencionamos previamente, que es la rama recurrente del nervio mediano, la cual se va a anastomosar o se va a unir a la rama profunda del nervio cubital, la cual también es motora principalmente. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo viene el nervio cubital, se divide en sus dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. Esta rama profunda del nervio cubital se va a dirigir para inervar la mayoría de la musculatura intrínseca de la mano, terminando a nivel de la región tenar, donde va a inervar lo que sería el adductor pollicis y la cabeza profunda del flexor pollicis brevis. Y aquí en la región tenar es donde va a ocurrir anastomosis junto con la rama recurrente del nervio mediano, el cual inerva pues, los otros músculos que ya hemos mencionado previamente. Y la otra anastomosis nerviosa descrita a nivel de la mano es una anastomosis más bien superficial de características sensitivas, la cual se llama la anastomosis nerviosa de Berrettini. Esta tiene una prevalencia también aproximada del 60% de los casos, incluso hay unos artículos que describen una prevalencia incluso hasta del 80%, y en general esta es una anastomosis que ocurre entre la rama superficial del nervio cubital, la cual es principalmente sensitiva, junto con las ramas cutánea palmar del nervio mediano, o ramas sensitivas del nervio mediano a nivel de la mano. Ahora, digamos que estas anastomosis, ¿qué importancias tiene? Y es que al momento de hacer estudios, digamos, la principal, digamos que tiene dos. Uno es que al momento de hacer estudios de electrodiagnóstico, pues en compañía con los profesionales de fisiatría y medicina física y rehabilitación, es que pueden llegar a encontrarse alteraciones en los resultados de los estudios de electrodiagnóstico en toda medida que exista alguna de estas anastomosis, dado que la conducción nerviosa, digamos que puede tener un escape o una conducción aberrante, por llamarlo de alguna manera, una conducción alterna, que podría llegar a alterar los resultados. Uno. Y dos, particularmente hablando de estas anastomosis, particularmente hablando de la anastomosis de Ritchie-Canoe, que sería la motora a nivel de la mano, y es que, como voy a mencionar más adelante, en los pacientes que tienen parálisis completa por lesión completa del nervio mediano, incluso estos pacientes, a pesar de estar todo el nervio seccionado, pueden llegar a conservar cierto grado de oposición, lo cual en parte se explica o lo explica en la literatura que es mediado a través de esta anastomosis motora. Ahora, recapitulando, entonces vamos a encontrar que el nervio mediano va a tener su función motora y su función nerviosa, particularmente hablando motora a nivel del antebrazo, ¿listo? Y a nivel de la mano, particularmente en la región tenar y primer y segundo lumbrical. Entonces, los nervios que van a estar inervados por el nervio mediano, los músculos, que van a estar inervados por el nervio mediano van a ser el pronator. Vamos a comenzar de proximal hacia distal. Entonces, comenzamos con el pronator teres,
luego tenemos el palmaris longus, el flexor carpi radialis, luego tenemos, estos son los más superficiales del antebrazo, luego tenemos en un segundo plano superficial lo que sería el flexor digitorum superficialis. Absolutamente todo el vientre muscular de esta estructura va a estar inervado por el nervio mediano. Luego, en un plano más profundo, vamos a encontrar la inervación del flexor digitorum profundus, de la mitad que va a encargarse de la flexión del segundo y tercer dedo. El flexor pollicis longus, que también está en un plano profundo, y ya en la porción distal del antebrazo, pues vamos a tener la inervación del pronator quadratus. Y a nivel de la mano, pues vamos a encontrar inervación de la musculatura tenar, dado por el flexor pollicis brevis, el opponens y el adductor pollicis brevis, y el primer y segundo lumbrical. Esto respecto a la inervación motora. Respecto a la inervación sensitiva, entonces tenemos que el nervio mediano a nivel de la palma nos va a inervar, o la cara volar nos va a inervar lo que sería el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y la mitad radial del cuarto dedo. Y por la cara dorsal pues encontramos principalmente lo que sería la porción distal o la falange distal del primer, segundo, tercer dedo, y aquí se podría meter también la falange distal, la cara dorsal de la falange distal en el borde radial. Importante aquí que al momento del examen físico, igual, pues si bien esto es lo que está descrito clásicamente en la literatura, obviamente igual como vimos existen anastomosis nerviosas dentro tanto como motoras como sensitivas a nivel del cubital y el radial, y esto puede llegar a dar cierto grado de falsos positivos o falsos negativos al momento del examen físico. Por eso se han descrito una serie de territorios autónomos sensitivos a nivel de la mano para los tres nervios principales, que son radial, cubital y mediano. Particularmente hablando del nervio mediano, vamos a tener que el territorio autónomo sensitivo va a estar dado por lo que sería el pulpejo del segundo dedo. Entonces la sensibilidad del pulpejo del segundo dedo sabemos que es exclusiva del nervio mediano. Digamos que ese es el sitio ideal para hacer la evaluación clínica al momento de los pacientes. Ya digamos que dentro del examen físico lo que vamos a venir a evaluar en ellos, pues obviamente vamos a hablar todos los movimientos encargados por estos músculos. Entonces tenemos diferentes posibilidades, digamos, para evaluar lo que sería el pronador redondo, pronator teres, pues le vamos a pedir al paciente con flexión de 90 grados únicamente y haciendo contrarresistencia que haga el movimiento de pronación, y a nivel del tercio proximal del antebrazo pues vamos a sentir o vamos a poder palpar la contracción de este músculo. Si queremos evaluar el flexor carpi radialis, pues le pedimos al paciente que por favor haga flexión radial del carpo, veamos que le dimos que fleje la muñeca, y podemos identificar cómo se observa, digamos, podemos palpar la contracción de este músculo. Importante que sea pedirle al paciente que haga flexión radial, porque el flexor carpi ulnaris va a estar inervado por el nervio cubital, entonces de pronto podemos llegar a confundirnos en este nivel. El palmaris longus, que es otro de los nervios que va a estar otro de los músculos inervados por el mediano, pues también nos ayuda en cierta medida con la flexión. Vamos a realizar la flexión del carpo y se puede evaluar fácilmente a nivel del pliegue de flexión, como es digamos que prácticamente la estructura tendinosa que resalta de más superficial a este nivel. Respecto a al flexor digitorum, a los vientres del flexor digitorum profundo y superficiales, entonces recordemos que el flexor digitorum superficialis va a estar encargado de la flexión de la articulación interfalángica proximal. ¿Listo? Entonces lo que vamos a evaluar, y como este está inervado únicamente por el nervio mediano, entonces vamos a bloquear los otros dedos y le vamos a pedir al paciente que haga la flexión de la interfalángica proximal únicamente. ¿Listo? Como se observa aquí en la imagen de la derecha. Y el flexor digitorum profundus entonces es el encargado de la flexión, digamos que se va a encargar de la flexión de la interfalángica distal. Entonces lo que le pedimos al paciente es, luego de bloquear los otros dedos y bloquear la articulación interfalángica próxima, le pedimos al paciente que doble o flexione únicamente la punta del dedo. Recordemos nuevamente que esto va a estar dado solamente para el segundo y tercer dedo. ¿Listo? Lo otro que podemos evaluar entonces sería la flexión del flexor pollicis longus. A esto le vamos a pedir al paciente que fleje la articulación interfalángica del primer dedo, pues que va a ser la encargada pues de este movimiento por el flexor pollicis
longus. Y para evaluar, también cuando queremos evaluar particularmente el pronador cuadrado, pues obviamente si le pedimos al paciente que en el examen físico, en el estudio anterior, en la maniobra anterior, pues va a mover ese pronator teres. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir al paciente que fleje por completo el antebrazo, y una vez con el antebrazo flejado, entonces ahí sí que haga el movimiento de pronación, y así es como se evalúa particularmente el pronador cuadrado. Ya los otros que podemos llegar a hablar pues sería el abductor pólisis previa, en el cual le pedimos al paciente que pues haga el movimiento de abducción del primer dedo, y también la oposición pues pidiéndole que haga el movimiento de posición o de pinza con el quinto dedo particularmente. Adicionalmente, digamos que ahora eso respecto al examen físico. Ahora bien, hay una serie de signos clínicos que nos pueden hacer sospechar de lesión del nervio mediano. Esto particularmente hablando cuando hay algún tipo de parálisis o alteración anatómica, como puede ser también la neuropatía por compresión. Aquí traje estos particularmente 4, estos 3 de arriba, estos 2 de arriba. Entonces tenemos que es la línea o el ángulo de Burnell, el cual es un ángulo que se forma entre el eje de la placa ungueal del cuarto dedo y del primer dedo. Es este ángulo que observamos acá. Generalmente cuando existe algún tipo de lesión del nervio mediano, digamos que la posición del primer dedo va a ser diferente, tiende a ponerse más horizontal, y este ángulo tiende a aumentarse. Entonces eso digamos que uno de los signos clínicos para sospechar lesión del nervio mediano. Lo otro que tenemos es en donde le pedimos al paciente que haga el movimiento de pinza, como es este que observamos acá. Lo normal sería que el paciente pueda hacer adecuadamente la flexión tanto del segundo como del primer dedo. Sin embargo, cuando tenemos lesión del nervio mediano, obviamente los flexores tanto del segundo como del primer dedo van a estar afectados, no van a estar funcionando, y el resultado es que el paciente va a tener este tipo de posición que pues lo denominan que digamos que tiene la semejanza a lo que sería la boca de un pato. El otro signo clínico clásico descrito para la lesión del nervio mediano es que es la mano del predicador, la mano en bendición. Este es el signo clínico clásicamente descrito cuando tenemos los pacientes con este tipo de lesiones, generalmente pues cuando se comprometen con parálisis o secciones completas del nervio mediano, en los cuales el paciente va a adoptar esta posición con la extensión, digamos que la imposibilidad, la limitación para la flexión del del segundo y tercer dedo, así como también la limitación para la flexión del primer dedo. Importante tener en cuenta en este punto que esta mano de predicador es un signo que se observa cuando yo le pido al paciente que fleje o que cierre la mano. ¿Por qué? Habíamos mencionado que el vientre muscular del flexor digitorum profundus para el cuarto y quinto dedo van a estar inervados por el nervio cubital. Entonces, cuando uno le pide al paciente que cierre la mano o que fleje los dedos, entonces obviamente el superficial no funciona para ninguno de los dedos. Entonces, en este punto, pues no va a poder flejar las interfalángicas proximales del segundo y del tercer dedo. Adicionalmente, el flexor digitorum profundus tampoco va a estar funcionando para esos dos dedos, por eso tampoco puede llegar a flejar lo que sería la interfalángica distal. Para el caso del cuarto y quinto dedo es diferente, porque si bien el flexor digitorum superficialis no está funcionando, nos queda intacto los vientres musculares del profundo, y el profundo obviamente pues al realizar la flexión de la interfalángica distal, pues por continuidad también nos hace la flexión de la interfalángica proximal, como vemos acá. Y pues obviamente la flexión del primer dedo pues va a estar totalmente comprometida en toda medida que se daña la inervación para el flexor pollicis longus y por la mayoría, digamos que la grasa superficial del brevis. Entonces es importante que tenemos que tener en cuenta que esto es un signo que se da al momento de decirle al paciente que cierre la mano. ¿Por qué? Porque se puede llegar a confundir con un signo clínico del nervio cubital que se llama signo de Duchenne, en el cual la mano cubital, digamos que adquiere una posición parecida, pero es una posición estática. Y lo otro también que se describió más recientemente, pues más o menos hasta el 2014, bueno, ya no es tan reciente la verdad, es que es el signo de colapso, que eso es particularmente un signo aplicable para las neuropatías por compresión, donde básicamente yo evalúo al paciente, le hago contrarresistencia respecto al grupo muscular que estoy evaluando. En este caso pues sería
No, mentira, perdón, me confundí. Yo le pido al paciente que haga rotación externa del brazo mientras la hago contrapresión, y después de esto le voy a hacer, digamos que presión o fricción sobre el sitio donde yo sospecho que existe la compresión nerviosa, y lo que voy a observar es que inmediatamente después de hacer esta estimulación a nivel del sitio de compresión, el paciente va a tener una pérdida súbita de la fuerza en el lado afectado, pues en toda medida que el paciente va a tener, se le va a desencadenar la sintomatología tanto dolorosa, en general las molestias, y pues pierde fuerza a este nivel. ¿Listo? Ahora ya hablando de cuáles son las implicaciones que vamos a encontrar, digamos que tenemos dos patrones grandes de enfermedad que vamos a tener. Uno, la neuropatía por compresión, y dos, ya en patologías más avanzadas o en algún tipo de lesión, lo que sería las parálisis del nervio mediano. Respecto a la neuropatía por compresión, pues obviamente esto va a ser, digamos que corresponde a un espectro variable de cambios histopatológicos a nivel de las estructuras nerviosas, las cuales van a estar mediados por una compresión, generalmente, obviamente por situaciones externas, a nivel de un sitio o una estructura con un espacio reducido. Obviamente esta neuropatía va a depender de dos puntos grandes, digamos que vamos a tener dos puntos grandes dentro de su fisiopatología, que es uno, el valor o la intensidad de la presión a la cual está sometida el nervio, y dos, el tiempo de evolución a la cual va a estar sometido. Estos estudios generalmente que describen este patrón o evolución natural de la enfermedad, hay que recordar que generalmente son estudios extrapolados de animales, en toda medida que realizar una biopsia de nervio, digamos que con fines académicos, puede llegar a tener ciertas implicaciones éticas que no lo pueden llegar a permitir, pero generalmente pues después del desarrollo de la patología, obviamente vamos a tener toda la sintomatología desencadenada. Lo que se ha descrito dentro de la histopatología o dentro del desarrollo de estas neuropatías por compresión es que generalmente pues esta compresión externa va a llevar a un bloqueo a nivel de la barrera, o digamos que una oclusión de los capilares y de la vasculatura del nervio, lo cual pues obviamente lleva a un compromiso a nivel de la nutrición del mismo, con el posterior desarrollo de un edema endoneural. Este edema va a desencadenar un proceso inflamatorio, lo cual se va a relacionar con un engrosamiento del tejido conectivo a lo largo de las diferentes capas que componen la estructura del nervio periférico. Obviamente a medida que va avanzando, digamos que a medida que se va prolongando el tiempo, que se prolonga esta compresión, pues la patología sigue evolucionando, comenzando a producirse desmielinización localizada de algunas fibras, o generalmente las fibras sensitivas. Posteriormente vamos a tener una desmielinización difusa, y ya el estadio final de esta patología pues va a desencadenar en una degeneración axonal difusa. En este caso, pues obviamente, asimismo, dependiendo del estado o de la progresión de la fisiopatología, pues asimismo va a ser las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en nuestro paciente. Digamos que en los estados iniciales el paciente generalmente puede describirse sensaciones de parestesias intermitentes o incluso molestias o dolor. Generalmente a medida que el engrosamiento del proceso inflamatorio se va perpetuando, pues obviamente estas parestesias se hacen más constantes, y ya comenzamos a encontrar lo que sería la debilidad a nivel de la musculatura inervada por el nervio mediano. Y finalmente ya en los estadios más avanzados, cuando ya existe esta degeneración axonal, pues obviamente el paciente va a cursar con lo que sería atrofia muscular. Recordemos que obviamente el músculo que no se utiliza, no es inervado, la evolución natural es que tiende o llega a atrofiarse, y adicionalmente pues el paciente va a tener pérdida de la sensibilidad o parestesias constantes o adormecimiento constante de la mano. Dentro de los factores de riesgo que se han identificado para esta patología, pues podemos ver cómo sería el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la obesidad. Respecto al consumo excesivo del alcohol y el tabaco, digamos que los resultados o lo que se ha observado en la literatura es, digamos que controversial. En algunos sitios mencionan que se comporta como un factor de riesgo clásico, digamos que bien establecido. En otros artículos mencionan que puede llegar a, digamos que no puede llegar a ser estadísticamente significativo la relación, digamos que la asociación entre el consumo excesivo de alcohol y el tabaco con el desarrollo del síndrome de patologías por compresión. Y lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es la parte laboral.
Recordemos que otra de las cosas que se observan en estas patologías por compresión es, uno, su relación obviamente con los movimientos repetitivos, particularmente con los movimientos repetitivos de flexión y extensión a nivel del codo, u otro, las posiciones a las cuales puede llegar a estar sometido, la posición del carpo durante las actividades diarias, particularmente por la utilización del mouse o el tecleo constante a lo largo del día. Y en estas tablas, digamos que en estas tablas lo que quería mostrar es eso, y es cómo se observa esta relación que existe particularmente aquí entre los movimientos repetitivos y la vibración durante el trabajo, cómo se comporta clásicamente como un factor de riesgo para el desarrollo de las patologías por compresión, y particularmente aquí hablando del síndrome del túnel del carpo. Ahora, los sitios de compresión que vamos a encontrar, digamos que nos vamos a centrar aquí en la parte del miembro superior, particularmente pues ya sería lo que sería a nivel del codo y la mano. Vamos a tener dos puntos de compresión grandes, uno localizado a nivel del brazo antebrazo, que sería a nivel del paso por este que ya hemos mencionado, que era el ligamento de Struder, o cuando pasa a través de los dos vientres del flexor del pronator teres, o en esta arcada fibrosa de la inserción o el origen del flexor de Ditorum superficial. Y el otro punto clásico, que sería a nivel del túnel del carpo. Con esto en mente, digamos que se pueden desarrollar tres síndromes grandes de compresión del nervio mediano, que sería el síndrome del pronador, el síndrome del nervio interóseo anterior y el síndrome del túnel del carpo. Respecto al síndrome del pronador, pues obviamente es una compresión del nervio mediano a nivel del antebrazo, como se observa acá, que puede ser dado ya sea por esto, que es el ligamento de Struder que les mencionaba previamente, o cuando el nervio está pasando a través de los dos vientres del músculo pronator teres. Generalmente, ¿cuáles son las causas que vamos a encontrar? Pues obviamente una compresión a nivel de la aponeurosis o un engrosamiento a nivel de la aponeurosis del bíceps, un pronador redondo que esté inflamado, o también a veces algunas patologías o variaciones anatómicas que podemos encontrar, lo que mencionábamos del arco del músculo flexor digitorum superficiales o el ligamento de Struder. Generalmente esos pacientes van a cursar con una pérdida de la fuerza de la pinza del primer y segundo dedo. Claro, como son compresiones tan altas, pues básicamente se van a comprometer prácticamente todas las ramas del nervio mediano a nivel del antebrazo. Por eso es que se explica la pérdida de la fuerza de la pinza del primer y segundo dedo, así también como la pérdida de movimientos finos. Van a tener parestesia en la inervación del nervio mediano, que importante aquí, las parestesias van a ser tanto en los dedos como en la palma de la mano. ¿Listo? Y adicionalmente pues podemos encontrar dolor a nivel de la fosa antecubital. Generalmente aquí toca tener cuidado porque esto puede llegar a confundirse con una epicondilitis al momento de hacer el interrogatorio del paciente. Respecto al diagnóstico, importante mencionar que el diagnóstico de estas patologías es principalmente o fundamentalmente clínico. Obviamente pues vamos a tener toda la sintomatología al momento de realizar la percusión en el trayecto nervioso, pues va a desencadenar la sintomatología sensitiva. Adicionalmente, pues el movimiento de pronación disminuye el espacio al momento de contraerse el pronator teres y también puede desencadenar la sintomatología. Y ya lo otro, pues evaluar también por lo que sería la flexión del flexor digitorum superficialis y del bíceps, que también son los otros sitios donde se puede llegar a comprometer o comprimir el nervio mediano a través de su transcurso por el antebrazo. Los otros estudios complementarios que se pueden pedir son inicialmente la electromiografía, que generalmente se describe que puede salir negativa principalmente en estadios tempranos, y dentro de las imágenes, pues las imágenes, más que confirmar el diagnóstico, lo que nos van a ayudar es a encontrar posibles causas que puedan explicar esta compresión, como por ejemplo pueden ser procesos supracondilios que nos pueden llegar o nos hacen pensar en la presencia de un ligamento de Struder en estos pacientes. El otro síndrome que podemos encontrar es el síndrome del interóseo anterior. Esto pues obviamente va a ser una compresión particularmente de esta rama nerviosa, cuyas manifestaciones van a ser prácticamente motoras. Obviamente también lo que hemos mencionado, cuáles pueden ser las causas, pueden ser por compresiones externas, por algunas variaciones o anomalías vasculares o musculares, también por traumas penetrantes a nivel del antebrazo que pueden llegar a seccionar particularmente esta rama, compresiones distales al túnel del flexor digitorum superficiales, o en algunos casos también pueden encontrarse lesiones iatrogénicas al momento de hacer las reducciones de algunas fracturas a nivel del antebrazo.
cuadro clínico, como hemos mencionado, son principalmente motoras, entonces vamos a tener toda la alteración derivada del nervio interoso anterior, que sería limitación para la flexión de la interfalángica distal del segundo y tercer dedo, limitación para la flexión de la interfalángica del primer dedo y la limitación para realizar la pronación o veamos para la acción del pronato adaptus de este paciente. Importante, recordemos, es motora, entonces los pacientes no van a manifestar parestesias a nivel de la mano. Rápidamente, el tratamiento básicamente se divide en dos, no quirúrgicos o quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico vamos a reservarlo para pacientes que tengan sintomatología constante a lo largo del tiempo, que pueden llegar a comenzar a presentar debilidad muscular, tanto para el síndrome del pronador como para el síndrome interóseo anterior. Básicamente el tratamiento es liberar todos los sitios potenciales de compresión que habíamos mencionado previamente. Y respecto al tratamiento no quirúrgico, pues obviamente es la infiltración, algunas actividades con fisioterapia y importante la modificación de la actividad o los patrones de movimiento diarios del paciente durante sus actividades del día a día. Lo otro que vamos a encontrar entonces es el síndrome del túnel del carpo. Esta es la compresión nerviosa más común del miembro superior. Vemos que hay una gran cantidad de causas que nos pueden llegar a producir esta sintomatología, como pueden ser alteraciones, digamos que variaciones anatómicas, también pues ya sea musculares, lumbricales, también tenemos de la arteria mediana. Generalmente también otro importante como son los tumores, cuando generalmente hay gangliones a nivel del carpo que pueden llegar a comprimir digamos que reducir el espacio a este nivel, o lo otro también para mencionar pues los movimientos repetitivos por actividades laborales de los pacientes. El cuadro clínico, generalmente los pacientes pueden llegar a presentar parestesias, principalmente en estadios avanzados. Las parestesias, que en este caso entonces, como recordemos que la rama palmar cutánea sale antes de que el nervio ingrese al túnel del carpo, entonces en este caso las parestesias van a estar dirigidas hacia los dedos, que sería pues primer, segundo y tercer dedo, y particularmente se ha descrito que en el síndrome del túnel del carpo es casi que patognomónico la presencia de parestesias nocturnas. Y pues obviamente también esos síntomas generalmente van a estar asociados o se pueden desencadenar por movimientos de flexión o extensión sostenida de la muñeca. Ahora, el diagnóstico, volvemos y repetimos, el diagnóstico es principalmente clínico. Aquí es importante tener en cuenta esos tres signos clínicos que son el TINEL, el cual hace referencia a la percusión a nivel del túnel del carpo, el cual me va a desencadenar la sintomatología. El signo de Durkheim, que es hacer compresión, digamos que presión a nivel del túnel del carpo, lo cual obviamente pues también va a desencadenar la sintomatología porque pues se reduce el espacio. Y lo otro es el signo de Fallen, que es ese que observamos en la imagen superior a la derecha, en el cual le pedimos al paciente que coloque las dos manos en flexión, le decimos que mantenga la mano durante 1 minuto y le preguntamos al paciente qué siente. Generalmente lo que van a manifestar es que durante el transcurso del tiempo pues van a tener o se va a desencadenar la sintomatología sensitiva a nivel del primer, segundo y tercer dedo. Importante al momento de hacer el signo de Fallen que no nos vayamos a pasar de más allá de 1 minuto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que deje las manos en esta posición por más de 1 minuto, por 2, 3, 5 minutos, así no esté enfermo, va a desarrollar sintomatología, porque igual lo que hace este movimiento es que disminuye el espacio a nivel del túnel del carpo. Entonces así yo no tenga ninguna patología, igual esa simple disminución abrupta pues, con el tiempo suficiente va a hacer que yo presente algún tipo de sintomatología sensitiva. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, así estemos sospechando un signo del túnel del carpo, es que tenemos que evaluar la musculatura a nivel proximal en toda medida que descartemos el síndrome de doble compresión, que básicamente es que el nervio mediano va a estar comprimido tanto en el túnel como en algún punto a nivel del antebrazo. Entonces, si no descartamos esto antes de la intervención quirúrgica, así liberemos el túnel del carpo, la sintomatología no va a mejorar porque no liberamos pues el nervio en la parte proximal. Digamos que en la literatura se han descrito una serie de diagnósticos, de los cuales, vuelvo y repito, son clínicos, como son las parestesias nocturnas, las parestesias en la distribución del nervio mediano, paresia y atrofia de los músculos tenares, esto pues en patología en estadios más avanzados,
la presencia de los signos clínicos clásicos que son el Tinel y el Fallen positivos, y la pérdida de la discriminación de 2 puntos a nivel de los pulpejos, particularmente del segundo dedo. Obviamente también se pueden pedir una serie de exámenes complementarios, como pueden ser las imágenes, también buscando algún tipo de estructura o malformación que me pueda explicar la compresión, los estudios de electromiografía y conducción nerviosa, los cuales nos apoyan en la confirmación del diagnóstico, y últimamente también se ha reportado el uso de la ecografía, mostrando unos valores tanto de sensibilidad como de especificidad, así como valores predictivos positivos y negativos, muy similares, o digamos que están en algunos casos incluso mejor, comparados con el electrodiagnóstico. Esos pacientes se pueden clasificar dependiendo de la severidad de los síntomas, en leve, moderado y severo. Básicamente los pacientes leves son parestesias intermitentes, los pacientes con sintomatología moderada vamos a tener parestesias o síntomas sensitivos continuos, y ya en los severos pues encontramos una atrofia de la musculatura tenar. Y asimismo el criterio o el tratamiento se va a clasificar también en quirúrgico y no quirúrgico. Básicamente el quirúrgico es la liberación completa del retináculo flexor, y lo vamos a utilizar en aquellos pacientes como clasificados más bien como moderados, en toda medida que pues estos pueden tener cierto grado de recuperación después de hacer la liberación del túnel del carpo. Y los pacientes quirúrgicos los reservamos para los pacientes con sintomatología leve. Y ya finalizando, entonces, para hablar brevemente de la parálisis del nervio mediano, para recordar anatómicamente, uno tiene una clasificación de parálisis alta y parálisis baja, y el punto de corte está dado por si la lesión ocurre antes de la salida del nervio interóseo anterior. Si la lesión es antes de que salga este nervio o esta rama, hablamos de una lesión alta, y obviamente pues se va a comprometer toda la musculatura, así como toda la sensibilidad a nivel, digamos, que del nervio mediano. Y si es una lesión baja, pues tenemos que después de que salga el nervio anteróseo interior, y principalmente lo que va a estar afectado va a ser la musculatura de la mano y pues la sensibilidad a nivel del primer, segundo y tercer dedo, como vemos acá. Los hallazgos clínicos, entonces, pues generalmente la pronación va a estar conservada en las parálisis particularmente bajas, aunque en las altas también se ha visto que se puede llegar a conservar cierto grado de pronación. La flexión del carpo, pues dependiendo de a dónde ocurra, va a estar conservado o no, aunque generalmente así se nos dañe el flexor carpi radialis, pues tenemos el flexor carpi ulnaris que también nos ayuda a una flexión. Pues vamos a tener una ausencia de la flexión del interfalange, tanto del primer y como el segundo dedo. Y adicionalmente, pues obviamente tenemos una disminución en la fuerza de agarre y de la pinza. Y los que les comentaba previamente, la oposición en estos casos, digamos que en la mayoría podemos ver que más o menos el 70 al 80% de los casos, a pesar de tener una lesión en el nervio mediano, pueden llegar a tener la oposición conservada. En toda medida, o vemos que eso lo expliquen en la literatura por esas comunicaciones o anastomosis nerviosas que vamos a encontrar entre el nervio cubital y el nervio mediano. Y las opciones de tratamiento pues ya van a depender, uno, del momento, el tiempo de evolución que va a tener el paciente, y dos, básicamente es el tiempo de evolución que vamos a tener el paciente, y dos, la patología, o digamos que la causa por la cual van a consultar. Generalmente tenemos la opción de la reparación primaria, la cual tenemos, digamos que tiene que ser el gol estándar en todos pacientes con un trauma cortante o penetrante a nivel del recorrido anatómico del nervio mediano, y que se presenten con un déficit sensitivo. Aquí es importante mencionar que sea un trauma cortante. ¿Por qué? Porque en los pacientes con heridas por arma de fuego, así se presenten con un déficit sensitivo o pues con un déficit nervioso, estos pacientes, digamos que generalmente tienden a recuperar esa sintomatología con el tiempo, dado por las mismas características del trauma, y es que en estos pacientes generalmente no hay un daño o una sección completa del nervio, sino que por los movimientos de nutación y cavitación que produce el paso del proyectil a través de los tejidos blandos, ocurre más bien un proceso de axonosmesis, de neuropraxia a nivel del nervio. Por eso es que generalmente por heridas por arma de fuego no hay que explorarlas como tal, a no ser que tengan una indicación de exploración vascular, y tienden a recuperar con el tiempo. Los injertos nerviosos, que hacen parte de la estrategia o de la herramienta para la reparación primaria de los nervios, particularmente cuando hay un gap nervioso mayor a 1 centímetro, y las transferencias tendinosas, que ya están reservadas, o nerviosas que están reservadas para lesiones con mayor tiempo de evolución o con una presentación tardía de 6 a 12 meses.
Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que obviamente entre más rápido se haga la intervención, probablemente los resultados clínicos en el paciente van a ser mejores. Por eso, lo que ustedes tienen que llevarse, o digamos que lo que considero que es lo más importante para quedarse con esta charla es, uno, obviamente pues saber cómo es el trayecto nervioso del nervio mediano a nivel del miembro superior, y dos, cómo se diagnostican o cómo se pueden diagnosticar las diferentes patologías o digamos que las lesiones de este nervio, para que ustedes hagan el diagnóstico temprano y se puedan tomar las medidas o las opciones de tratamiento mejores o más oportunas en el menor tiempo posible.